Bueno, el testeo bioenergético o muscular es una herramienta que nos permite tener un lenguaje con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo tiene toda esa información, la tiene acumulada en todo lo que es nuestro aura, en nuestro subconsciente, y el testeo muscular es una forma de acceder a esa información que el cuerpo la tiene de manera subconsciente. Entonces, esta herramienta lo bueno que tiene es que justamente cuando estamos con temas que tenemos que tomar decisiones, encontrar la causa, ver qué es lo mejor para nosotros de manera holística, el cuerpo tiene una sabiduría mucho más profunda que la que tiene nuestra mente consciente. Entonces, el testeo kinesiológico justamente es la forma de acceder a esa información que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mucho que contarnos de nosotros mismos y a través de este sencillo testeo muscular podemos recabar mucha información para comenzar este camino de sanación. Lo que vamos a ver hoy van a ser en la primera mitad, que son las dos primeras entradas, vamos a ver lo que es lo básico de testeo para que podamos aprender a testear, y ya en la segunda parte vamos a ver cómo podemos desbloquear los bloqueos que muchas veces tenemos, que es lo que nos impide que las terapias puedan ser efectivas. Yo descubrí el testeo justamente de esa manera, porque tomando flores no encontraba el resultado que quería en mí. Me acuerdo que estaba muy cansada y tomaba flores para el cansancio, y yo decía, ¿cómo puede ser que las flores no me estén dando resultados? Y resulta que, claro, de tanto estrés, de tanto trabajo, de tantas corridas, tenía un bloqueo energético, que cuando voy a mi profesora de flores en ese momento le digo, ¿cómo puede ser que tomo las flores para el cansancio y no me da resultado? Y me dice, a ver, ella me cuenta, dice, estoy justo estudiando una nueva técnica, que es la de testeo, vamos a testear a ver qué pasa. Y bueno, ahí encuentra que tenía bloqueos. Aparte, yo quedé flasheada con esa técnica y dije, ay, qué bueno, quiero estudiarla ya, porque aparte en ese momento era terapeuta floral, claro, y uno dice, bueno, es terapeuta floral, tenés el recurso y de pronto hay algo que no te deja actuar ese recurso, que es la terapia floral. Entonces ahí empecé a estudiar el testeo. Y bueno, es una herramienta apasionante. Claro, una pregunta, sí. Con respecto a que vos sos terapeuta floral y te hacía la fórmula para vos. Sí. A mí mi hijo me dice que yo me hago la mía, que no puedo hacerme yo las cosas, no puedo tener la objetividad. Yo soy celosa, no me miento. Pongo la de los celos, no me voy a macañar. Y me dice, sí, pero malo que capaz que no tenés la objetividad. Bueno, justamente, claro, justamente, para esos casos es en donde la herramienta de testeo kinesiológico, ¿por qué? Porque me permite acceder a algo mucho más profundo que es lo subconsciente. Yo, por ejemplo, muchas veces también me hago el autotesteo, y como yo no me puedo testear con los brazos, entonces hago el testeo, que ya les voy a enseñar, del péndulo, y ahí veo cosas que a lo mejor yo no me doy cuenta. Entonces uno sí se puede preparar la fórmula. Lo que sí, si quiere ir más profundo, puede utilizar el tarot de las flores, que hoy también lo vamos a ver. Porque ahí la parte inconsciente. Claro. No, yo tengo claro, pero usando las flores, la carta floral, o ahí podés acceder. También se puede acceder de esa manera. Yo, por ejemplo, para el cansancio, yo me ponía Jorbin, ¿para qué? Para tener más energía, y cuando hago el testeo me sale Oak, que es la flor para el luchador incansable, para descansar, Entonces, ese sería el punto ciego que a lo mejor uno no se ve, pero con el tarot o con el testeo, ahí se podría salir. Sí, no, es que sale, justamente te sale esa información. Bueno, como les decía, entonces esta técnica nos permite conectarnos con la sabiduría del cuerpo a través de un simple y preciso test muscular de los brazos, que abre la puerta de acceso a la información necesaria para detectar y solucionar estos desequilibrios físicos, emocionales y energéticos. Porque también primero vamos a ver cuál es el sí, cuál es el no, para que sería como el lenguaje del cuerpo, y después vamos a poder preguntar las cosas que querramos saber.
cuáles son los motivos del desequilibrio físico, cuáles son los motivos de los desequilibrios emocionales, energéticos. Hay veces que hay agujeros en nuestro aura, entonces eso se puede preguntar. Cada persona posee un ordenador holográfico en su cuerpo físico que acumula todas las memorias emocionales de las experiencias vividas desde la concepción y exterioriza todo lo que sucede internamente en nosotros. Es decir, en nuestro cuerpo, nuestra aura, en cada célula está almacenada toda la historia que hemos vivido. Por eso, si nosotros le preguntamos al cuerpo, hay una emoción retenida, hay una emoción atrapada, cuándo fue, en los primeros 10 años, en los segundos 10 años, el cuerpo nos contesta. ¿Por qué? Porque toda esa información está en el cuerpo. Por eso es que el cuerpo tiene todo ese conocimiento, esa sabiduría, porque sería como un grabador que, claro, un disco rígido que va grabando todo lo que nos va pasando. Por eso cuando uno hace una regresión o eso, accede a esa información. Los conflictos, los traumas no superados, creencias, convicciones, estados emocionales, ya sean de pesar, alegría, positivo o negativo, se plasma todo en el cuerpo. Se puede manifestar en forma de bloqueos en el flujo de energía, generando un lenguaje corporal que nos identifica, como la forma de caminar, los gestos, las miradas, cómo nos movemos, cómo nos expresamos, es decir, uno de los bloqueos que mayor se hacen son el bloqueo catoráxico, y es claro, es para proteger el corazón. Entonces, se hacen bloqueos que son corazas, se llaman, desde la bioenergética, y el objetivo, digamos, de esa coraza es no sufrir, pero cierro el corazón y después tampoco me abro a poder compartir, y no se abre uno también a recibir lo positivo, ¿no? No se cierra tanto para lo negativo como para lo claro, positivo. para lo positivo. Esa habilidad no necesitamos. Claro. Una preguntita, Sí. ¿la acumulación de memorias es únicamente de esta vida en el cuerpo o No, de las anteriores? No, en el cuerpo, digamos, ahí tenemos emociones también que pueden venir de otros, que lo vamos a ver cuando hagamos el otro estudio. Nosotros heredamos cosas, Claro. llegamos a esta vida con todos los talentos, los dones, los desafíos, las pruebas. Eso es algo que ya viene, digamos, de otras vidas. Si uno no quiere creer en otras vidas, puede pensar como que lo heredamos en nuestro ADN. Pero ya tenemos... Sí, porque viste que hay niños, por ejemplo, que no tienen ningún trauma en esta vida, y a mí los tenés al pánico a ciertas situaciones de la vida. Sí, y si no... O es de nuestro árbol, claro, sí, pero por eso digo, pero lo heredamos. Hay muchas cosas que sí heredamos, que no son de esta vida, y lo venimos heredando, y frente a determinados hechos se manifiestan. Los alcances del testeo kinesiológico, bueno, van a ver, acá yo le puse testeo bioenergético muscular, según los países tiene distintos nombres, hay en algunos se le llama memoria celular, en otros DEI, diagnóstico energético integral, van a tener testeo muscular, testeo kinesiológico, kinesiología holística. Son los distintos nombres con los que se lo fueron nombrando en distintos países, porque cada uno que lo descubrió, bueno, le agregó algo, le cambió algo y le cambió el nombre. ¿Para qué? Porque si no también hay problema con el tema de los derechos de patente, los derechos de autor, entonces bueno, ahí, Es más, sí, lo sé. uno pone kinesiología holística, yo estaba pensando que yo, siendo esteticista, con los kinesiólogos es terrible. Ay, pero es terrible. Entonces, los kinesiólogos, ¿cómo lo? Entonces yo digo kinesiología holística, se me saltan todos. Sí, le decís testeo muscular y está, porque sí, estaba pensando en testeo muscular o... Sí, nosotros acá... te hacen denuncia. Sí, no, los kinesiólogos están... allá también. Sí, terrible. Nosotros, por ejemplo, estudiamos esto, cuando lo estudiamos, es que ya lo tengo ahí en la foto, lo estudiamos con Banash, que Banash es un médico osteópata que creó esta técnica, kinesiología holística le llama, porque kinesio viene de movimiento del cuerpo, y holístico porque con la información que dan los movimientos de los brazos, también se puede hacer con el cuerpo, con los pies, pero kinesio viene de movimiento, entonces
con el movimiento del cuerpo da una información holística, por eso él le llamó kinesiología holística. Pero acá en Argentina nosotros hicimos toda la formación, porque ahora yo les voy a dar el nivel 1 y nivel 2, pero hay como 15 niveles en donde podés hacer todo un abordaje medicinal. Testear alimentos, testear alergia, testear nutrición, muchas cosas. Y bueno, y él nos dio el certificado de kinesiología holística. Pero acá No podés decirlo, porque- entonces bueno, testeo muscular, sí, o memoria celular, o Sí, también, Sí. sí. Y bueno, porque en realidad accedemos a la memoria celular a través del testeo muscular. Entonces, de la forma que menos se complique y que lo entienda la gente sí, también. también. Porque yo, por ejemplo, cuando mencionaba kinesiología holística, la gente creía que uno le iba a hacer un trabajo de kinesiología. Claro. Entonces dije, bueno, testeo muscular y está. Total de la persona. Mediante el test se hace un sondeo energético chequeando los procesos adaptativos disfuncionales. Constantemente estamos sometidos a estímulos, información externa o interna que nuestro cuerpo, a modo de computadora, debe analizar, procesar, seleccionar, adaptarse a lo nuevo. Y si no lo logra, porque muchas veces todos estos estímulos nuevos son estrés para el cuerpo, si el cuerpo no logra adaptarse, ahí es donde queda bloqueo. No, No. ¿Sí qué? No, pensé que estaba buscando. Bueno, entonces si no se logra adaptar el cuerpo, mostrará síntomas que darán cuenta de un desequilibrio, el cual será detectado y reequilibrado con el testeo kinesiológico. Estaba en la pileta, se metió en la pileta. Sí, con el calor que hace. el testeo. ¿Eh? Él ama el testeo. Ah, bueno. Me dijo que quiere ser modelo. Ah, sí, bueno, entonces después vamos a buscar a alguien que quiera ser modelo. Si no tenía dónde dejarlo, se lo sabe. Es un dulce. También se verifica el estado del campo energético y los centros de energía o chakra en su aspecto emocional u orgánico. Vamos a ir testeando también cómo es el estado de los chakras. Tenemos 7 chakras, si no los tienen, después les paso el dibujito, pero los 7 chakras mayormente la gente los conoce, después los vamos a ir viendo también cuando hagamos el testeo. Además, se revisan los diferentes niveles y sistemas del cuerpo y de la mente del consultante, verificando las posibles fugas energéticas y detectando los bloqueos de flujo a nivel de meridianos. Una vez determinados los problemas o desajustes, se aplican los agentes terapéuticos que brindarán la posibilidad al cuerpo de iniciar la corrección del desequilibrio existente. Entre estos agentes terapéuticos utilizados después del test y que el mismo cuerpo, el consultante, solicita, podemos mencionar situaciones emocionales, para situaciones emocionales, esencias florales, regresión, visualización creativa. Es decir, cada uno puede utilizar en el testeo los recursos de que cada uno disponga. O sea, vamos a ver, ahí, por ejemplo, le vamos a decir a la persona que piense en algún evento que lo conflictúa, y bueno, y después vamos a ver con qué podemos revertir o recuperar el equilibrio. Entonces, se puede recuperar el equilibrio y ahí podemos preguntar al cuerpo, con esencias florales, con reiki, con masaje, con medicina china, con reflexología, con la terapia que tenga cada uno. Entonces, también podemos preguntar al cuerpo, no solo detectar bloqueos, sino también podemos detectar cuál es la mejor herramienta para recuperar el equilibrio. Es importante dejar claro que el terapeuta no es quien va a sanar, solo va a ser facilitador para que la energía interna del propio consultante inicie y haga posible la verdadera curación. Esto siempre y cuando el consultante esté receptivo y dispuesto a un cambio de actitud. En definitiva, necesita asumir la responsabilidad del propio consultante sobre sí mismo, pues de ello dependerá la duración de su tratamiento y el éxito del proceso curativo. Las posibilidades de curación de un ser humano son inmensas en la medida que estemos realmente dispuestos y abiertos al cambio, al desafío de reencontrarnos con la propia vida. Pasar del desequilibrio a la armonía requiere del cultivo de un sentimiento amoroso también hacia nosotros mismos y hacia los demás.
sana el que quiere. Sí, sí. Y No ahí puede- está no se puede ganar, la pero la persona tiene que querer sanar. la parte activa, la de voluntad y de responsabilidad que ponga cada uno. Es decir, suponte, nosotros podemos, yo trabajé mucho tiempo con auriculoterapia para el tema de la ansiedad, para bajar de peso, para dejar de fumar. La persona tiene que estar dispuesta a, bueno, nosotros lo que vamos a hacer con la auriculoterapia es sacarle la ansiedad. Y yo le puedo dar una lista de las cosas que es bueno que coma y que deje de comer, ¿no es cierto? Carbohidratos refinados, todo eso, ir sacándolo, ir minimizando y comer más fruta, comer más verdura. Pero la persona es la que tiene que estar dispuesta a hacer ese cambio, porque si esa disposición no la pone la persona, y acá también es lo mismo. Nosotros con el testeo lo que vamos a testear es qué herramientas terapéuticas serían mejores para que la persona haga su proceso. A lo mejor tiene que descansar, a lo mejor tiene que organizarse con los horarios, a lo mejor tiene que cambiar la alimentación. El testeo nos va a decir todo eso. Y eso lo que podemos hacer es ir anotándolo todo, todas esas preguntas que hagamos, y ya le hacemos una devolución al paciente y después la persona decidirá cuánto va a hacer de lo que testeamos. Pero el testeo les da la respuesta. Yo, por ejemplo, les pongo como, yo soy muy oak, que por eso me sale la flor esta, la oak, que es el roble, siempre me esforzaba, trabajaba, esto, lo otro. Entonces por ahí decía, pero ¿por qué me siento cansada? Bueno, más allá de que tenía un bloqueo, y que bueno, que con el testeo lo pude ver y lo pude sacar, el tema es que también esa información me la da el testeo. Entonces a través de la flor, si la flor oak, que es el roble, es la que es buena para que yo me recupere del cansancio, también ahí me está dando esa información de la flor, me está diciendo, bueno, tenés que descansar más, claro. No solo tomar la flor, sino hacerte tiempo para descansar. Entonces ahí son todos cambios que uno va a ir haciendo en función de la información que nos va dando el testeo. Hay veces que estamos ahí a punto de hacerlo y hay veces que a lo mejor tenemos que hacer toda una transición y una adaptación, porque bueno, cambiar de hábitos de trabajo no lo hace uno de un día para el otro, cambiar de hábitos de comida uno no le hace. Claro, hay que poner límites y a lo mejor poner límites es muy difícil, entonces bueno, pero bueno, ahí nos va a ir dando el testeo esa respuesta que estamos buscando. El testeo es una herramienta valiosa para servir a quienes buscan ayuda, también ofrece una magnífica posibilidad de asombrarnos ante la maravilla de nuestro cuerpo, nos da la posibilidad de investigar y experimentar en el ámbito de lo que no se ve, pero que mueve y da vida a todo lo visible, permite experimentar la multidimensionalidad del ser humano y tantas otras posibilidades. Bueno, ¿cómo nace el testeo kinesiológico? Acá vemos que nace justamente de un kinesiólogo, por eso al principio se llamó kinesiología aplicada. Fue a principio, en la década de los 60, había un quiropráctico, el doctor George Goodyear, que... A ver, le voy a cambiar la bueno, dale, sí. George Goodyear fue el que por primera vez hizo un testeo que se le llamó kinesiología aplicada. Usó por primera vez un test muscular como diagnóstico y comprobó que cada músculo está ligado a un nervio y que a su vez controla un órgano, un meridiano de acupuntura, está unido a ciertos puntos linfáticos y a una larga cadena de conexión interdependiente. Acá los voy a ver porque después les voy a explicar cómo es este testeo que él hacía, ¿no? Entonces, el test que hacía Goodyear, que voy a ver acá, voy a dejar de compartir pantalla así se los muestro, es este. O sea, ahí yo me voy a parar para que ustedes lo vean, me vean las chicas acá y me vean ustedes. El test de la kinesiología aplicada era este, es decir, él decía, bueno, el cuerpo tiene una información y él lo que veía era que cuando la persona estaba empoderada, que estaba fuerte, que estaba saludable o que estaba en el sí, el brazo, cuando él tocaba el brazo del consultante no se bajaba. Hacía fuerza así, hacía una presión y no se bajaba. Y cuando era una respuesta que era no, eso es lo que vio después él, bajaba más rápido. Entonces, acá
empezamos con lo primero, con el primer código del sí y el no, que es lo primero que tenemos que hacer en cuando vamos a empezar a testear. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el sí y el no, y eso es lo que vamos a ir viendo en las distintas formas de testear. Entonces, en este que era la kinesiología aplicada, yo, por ejemplo, me llamo Marisa Bertolín. Bueno, cuando tocaban así, este brazo tenía fuerza. Yo me llamo Juan, baja así. A ver. Tenemos que parar. Bueno, vamos a... Pero ustedes miren, porque van a tener que hacerlo de aparte. Victoria es tu nombre, ¿no? Bueno, ahí está. Victoria. Entonces, yo lo que... Vos, con un solo brazo, ¿no va? Ponete acá. Yo pregunto, ¿ella se llama Victoria? ¿Ella se llama Juan? Bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Que cuando yo digo una pregunta que es positiva, ella tiene mayor resistencia. Ahí le estás haciendo ver esa resistencia que es, porque es muy suave esto. Y si no, bajaba. Listo, siéntense. ¿Por qué les muestro eso? Porque ese es el test de la kinesiología aplicada. Y en realidad, lo que vieron lo que vio Goodhart, que era muy difícil encontrar ese sí, ese no según la fuerza. Si la persona, como dijo Vicky, ¿no?, está cansada, ese día va a tener menos fuerza en el brazo. Si el terapeuta, en vez de ser una persona como yo, de 60 kilos, es un hombre de 80 kilos, tiene más fuerza y a lo mejor le da 2 veces, en 2 negativos. Se puede hacer en voz alta, se puede hacer. No la condiciona, no me dio que sí. Vos te llamabas Marilu y llega. Bueno, me pregunto de desconfiada nomás. No, pero vos mi amor. Claro, porque yo digo, vos te llamás Victoria, y voy a decir. Bueno, esperen después. A ver, sí, porque si no, hagan una preguntita, porque si no se van a ir los chicos, digamos, de acá y a lo mejor no los escuchan. Las preguntas, cuando uno está haciendo el testeo kinesiológico, se hace en voz baja. ¿Para qué? Para que la persona no esté interfiriendo con su mente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy dando el curso, a las preguntas las hago en voz alta, porque si yo hago las preguntas en voz baja, ustedes, que son los que están tomando el curso, no van a saber. Entonces, yo le pregunto a la persona, a veces le pregunto, bueno, en voz, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Bueno, la tengo acostada en la camilla, que después le voy a enseñar el test de acostado en la camilla. Le hago la pregunta en voz alta, le hago una pregunta negativa y después todas las preguntas del protocolo de testeo ya las hago mentalmente. ¿Por qué? Porque quiero preguntar tranquila, que la persona no se distraiga, porque si pone la cabeza no accedo profundamente a su subconsciente. Entonces, las preguntas, cuando las estamos haciendo en sesión, las hacemos mentalmente. Nada más que en un curso yo las doy de manera, las doy en voz alta para que ustedes puedan saber qué estoy preguntando. Bueno, entonces, esta técnica de la kinesiología aplicada, que con el brazo extendido así y la pregunta sí y la pregunta no, sirve como demostrativo, para hacer 2, 3 preguntas. Cuando tenemos calibrado, bien calibrado, yo por ejemplo allí en Victoria, ¿por qué no seguí? Porque cuando ella se ve que estaba tan cansada que cuando yo le hacía una pregunta que era así, bajaba igual el brazo. Entonces ahí, por ejemplo, no está siendo fidedigna la respuesta. Entonces, cuando hago una pregunta que sí, ella baja el brazo porque está cansado, porque le duele el brazo, porque ya no me está sirviendo esa herramienta. Entonces ahí es, por eso yo se las enseño a todas para que sepan cómo es la historia de la kinesiología, pero después la técnica esta de la longitud de los brazos es la mejor, porque acá la persona, acá no afecta el cansancio. Yo puedo hacer el otro test de la kinesiología, incluso aunque la persona no empiece cansada, el brazo se cansaba y cuando hacía 3, 4 preguntas, ya se cansaba el brazo y empezaba a dar error. Entonces, ese es el tema, que tenemos que ver, digamos, de elegir la mejor técnica. Bueno, siguiendo con el testeo, que era con lo que estábamos viendo del apunte, entonces les decía que esa primer técnica era la de la kinesiología aplicada. Con este conocimiento logrado por experiencia fue Goodhart elaborando ciertas correlaciones que sentaron las bases para la kinesiología.
Goodhart recuperó el sentido de la llamada teología de la salud, en lo que describe la salud como el equilibrio dinámico en 3 niveles o aspectos centrales de la persona: estructura corporal, bioquímico nutricional y mental emocional. A eso después se le agregó lo que es informacional, todo lo que es informacional energético, como serían las flores, la homeopatía. Entonces, hoy en día la kinesiología aplicada tiene 4 patas: la parte estructural corporal, que es la que maneja un kinesiólogo; el bioquímico nutricional, que es todo lo que es químico a través de la fitoterapia, a través de la nutrición, pero bioquímico en sí; lo mental emocional, porque también las emociones están en el cuerpo; y después se vio que todo lo que era vibracional, como flores, homeopatía, también influía, todo lo que era radiación exterior también influía en el cuerpo, entonces se le agregó el otro abordaje. Si una persona presenta un desequilibrio en cualquiera de estos niveles, podemos averiguar cuál de ellos ha sido el que desencadenó el problema, alterando a los otros. De esta forma nos podemos enfocar en el causante y corregir desde el origen el problema del cual el síntoma no es más que un reflejo. O sea, podemos ver si una persona está cansada, podemos preguntar: ¿esto qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con un desorden nutricional? ¿Tiene que ver con un desorden? ¿Tiene que ver con una alteración emocional? ¿Tiene que ver con una alteración energética, estructural? Y podemos ahí empezar a buscar la causa. A partir de las experiencias aportadas por el trabajo de la kinesiología aplicada, que fue Goodhart, se fueron desarrollando otros métodos afines que complementaron los descubrimientos y el trabajo de él. Algunos de ellos fueron Touch for Health, que sería toque para la salud, que sería lo que hoy sería, ¿ven cómo le llaman Reiki en otro lado? Toque terapéutico, Zen, o sea, es el tema de trabajar con la imposición de manos. La fisiología aplicada, la biosintergética, también todas estas disciplinas fue incorporando la kinesiología. Sin embargo, la kinesiología aplicada, la que sentó las bases, fue la que sentó la base para la kinesiología holística. La palabra kinesiología significa estudio de los movimientos del cuerpo. Kinesis, como le decía, movimiento, y logos, estudio. La palabra holística se refiere a todo. Esto nos habla de un trabajo integral que toma en cuenta los aspectos y niveles de expresión del ser humano. La kinesiología holística surge en la década de los 80, es decir, 20 años más tarde que la kinesiología aplicada. Y dentro de esta área, su descubridor y fundador es el fisioterapeuta y osteópata Rafael Banach, que fue con él con quien estudiamos nosotros. Y utiliza un test muscular, el cual él le llamó arm reflex, reflejo de brazo, que ese es el brazo que es más largo, más corto, ahí me está dando la respuesta. Esto permite interpretar simultáneamente la información proveniente de ambos hemisferios cerebrales, comparando la longitud de los brazos. Bueno, aquí de nuevo, ¿no? ¿Cómo Rafael Banach encuentra esto que le llama arm reflex o reflejo de brazo? Es lo que veía que cuando hablaba temas que eran importantes con los pacientes estaban sentados así, y cuando hablaban temas que eran importantes, se inclinaban hacia un lado. Que eran importantes, se inclinaban. Claro, cuando eran temas que lo movilizaban emocionalmente. Estaban hablando, suponte, de, bueno, iba la persona y le decía que le dolía el ciático, porque como él es osteópata y fisioterapeuta, sé que, bueno, que le dolía el ciático, esto, entonces, bueno, y a ver, ¿y por qué le dolía el ciático? Bueno, entonces la persona estaba en el nivel mental, y quise esfuerzo, y quise esto, y quise el otro, y bueno, pero ¿qué pasó? Que esto es lo mismo de la bio, ¿no? ¿Qué pasó hace 6 meses cuando le empezó el dolor de ciático? Y no sé, qué sé yo qué, bueno, él dice, la primera que descubrió fue una mujer que hablaba de un problema que había tenido con un hijo, que dice, bueno, yo lo que me di cuenta, dijo la mujer, y empezó a autoobsesionar, bueno, que fue a atender el teléfono, y cuando mi hijo me dijo tal cosa, ahí me pegó un tirón y no me pude mover más, y cuando me levanté me dolía el ciático. Y ahí contaba ella, en ese momento,
como que sí, se inclinaba la cabeza. A lo mejor un movimiento sutil así, pero esa inclinación le estaba dando a él la pauta de que ese era el motivo, ¿no? Ahí estaba que en biodecodificación es cuando llegamos a la emoción, ¿no? Uno puede decir, no, porque hice esto, hice el otro, no sé qué, pero en el momento, ¿pero qué pasó hace ese mes? Y no, y esto, y lo otro, y que, bueno, y que tuve tal cosa, y cuando cambia el tono de voz, cuando hay algo que haga una pausa, cuando hay una cosa que hay, ese es un indicador de que ese es el punto. Bueno, es lo que descubrió, que cuando había algo que era importante para la persona se doblaba, digamos, se inclinaba el cuerpo, inclinaba la cabeza. Entonces ahí dijo, hay una respuesta del cuerpo a temas que son prioritarios, a temas que son importantes. Y él estaba haciendo una pregunta y la persona estaba con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo, dando una respuesta. Eso él después lo tradujo, como veía que la persona se inclinaba, entonces él después lo tradujo en que la persona se acostó en una camilla, que ya lo vamos a hacer en la próxima entrada, vamos a ir a poner un ejemplo, digamos, de esa forma de testear. La persona se acostaba en la camilla, él le decía que estire los brazos así hasta que estaban iguales, y cuando hacía una pregunta que era significativa para la persona, él aflojaba los brazos y siempre los estiraba, los tomaba así y estaba en equilibrio. Cuando hacía una pregunta que era importante para la persona, ahí ese movimiento que cuando estaba sentada aparecía como un cambio, una inclinación hacia un lado o hacia el otro, en la persona acostada en la camilla aparecía también un brazo extendido y un brazo más corto. Entonces, a eso es a lo que él le llamó arm reflex o reflejo de brazo. Entonces dice, bueno, entonces acá tengo a la persona acostada en la camilla. No tenía ni que hacer fuerza, porque lo único que hacía él, hacía una pregunta, que ya les digo, ahora la vamos a hacer en voz alta para que ustedes estén viendo las respuestas del cuerpo, pero él hacía una pregunta mentalmente y el cuerpo de la persona le estaba contestando. De esta manera o de esta manera es una respuesta distinta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De nuevo, ahí tenemos que encontrar cuál es el sí y cuál es el no para cada persona, para de esa manera también empezar a testear. Entonces, con la persona acostada le hacía una pregunta. Primero le preguntaba cómo se llamaba, el nombre completo, pues cuando uno hace la ficha, cuando viene el paciente, bueno. Entonces, después hacía una pregunta, que es la más fácil, es el nombre, ¿cierto? Vos te llamas, tu nombre es tal y tal. Bueno, ahí se cortó llegó a los 40 minutos. Estaba por decirte, vos sabés. Sí. No, dice menos de un minuto. No, está. Bueno, chicos, cuando se corta, volvemos, ahí están. Cuando se corta, volvemos a entrar. Entonces, ¿cómo es? Cuando hacemos una pregunta que sabemos que sí, la posición de la mano, esa va a ser el sí para esa persona.